Estamos en esta serie acerca del discipulado, ¿cierto? Discípulo, discipulado. Y hoy nos toca la parte número 5. Y a ese puede ponerle como un subtítulo, fructificando mediante el discipulado. Ahí tengo un pequeño resumen en cuanto a lo que hemos hablado, un par de líneas que se los voy a leer para que continuemos hoy día con lo que hemos venido a exponer. El objetivo del discipulado es la colaboración de la formación de Cristo en nosotros y en nuestros hermanos. Es la impartición de Cristo en nosotros, la impartición de sus principios y de la manera de hacer y hablar que Dios tiene, para que luego tengamos la plena capacidad de transmitir por el Espíritu a otros todo lo que hemos aprendido de Cristo y se ha revelado a nuestras vidas. Traspasar a otros las enseñanzas y los principios que contenemos en nuestra nueva naturaleza. Debemos ser, como dice el apóstol Pablo, hombres y mujeres fieles y competentes para traspasar lo que Dios va depositando en nosotros y de esa forma perpetuar el ministerio y a Cristo mismo en la vida de nuestros hermanos. Eso usted lo va a tener en su resumen. No estaba pretendiendo que usted anotara todo lo que dijimos, pero eso va a estar dentro de lo que les va a llegar como bosquejo. Así que vamos a continuar entonces con esta parte que nos corresponde hoy día de esta serie y quiero hablar de una manera bien puntual lo que produce en nosotros, ¿cierto?, el exponernos a un discipulado, ¿ya? Y ver la riqueza que podemos obtener de un hermano mayor en Cristo que nos va a colaborar mediante la palabra y la oración para que nuestra vida pueda ser conformada a la imagen de Cristo. Por lo tanto, es de suma importancia que podamos hoy comprender y tener este corazón humilde para poder recibir esta palabra en esta mañana. Y como introducción, nadie puede discutir que cuando tenemos un árbol que es frutal, ¿cierto?, y usted lo planta, lo riega, usted lo prepara la tierra, lo abona, ¿cierto? Hay un trabajo de por medio. Usted sabe que si el árbol tiene un buen árbol en realidad y no está dañado, ¿qué es lo que se espera del árbol? Que dé fruto. Puede ser a corto plazo o a largo plazo. Lo que no se discute es que dará fruto. Yo he visto, por ejemplo, cuando uno va a los viveros, ve maceteros pequeños de lo típico que uno puede ver son las mandarinas. Pequeños árboles, muy pequeños, ya con muchas mandarinas dentro de como fruto, ¿cierto? Por lo tanto, eso habla de una genética, eso habla de una naturaleza. Cuando uno siembra una semilla, usted está esperando que la semilla germine y que también produzca fruto, ¿sí? Yo no veo a nadie, o no he visto al menos, a nadie orándole a un árbol, a un limón, por ejemplo, para que dé fruto, sino que usted sabe y espera de ese árbol el fruto que corresponde. Ahí entre paréntesis me acordé de una anécdota, hace mucho tiempo atrás, no voy a dar nombres, de un limonero que teníamos en casa que fue podado. Ese árbol era muy fructífero, pero y después de esta poda redujo su fructificación a un 2%. Pero después de eso, a los años después dio más fruto. No es el caso del discipulado, ya no es solo una anécdota que recordamos con mucho cariño. Por lo tanto, no estamos discutiendo, ¿cierto?, si sabemos que hay un árbol,
no estamos discutiendo el fruto. Sabemos que el árbol va a dar fruto porque fue diseñado así. ¿Y sabe por qué tiene que dar fruto? Porque la palabra de Dios que se soltó sobre él aún tiene la autoridad para que el árbol dé fruto. Todo lo que Dios creó en el principio, todo cuanto recibió la orden de Dios, hasta el día de hoy sigue produciendo lo que la voz de Dios declaró. Por lo tanto, esto es algo esperable. Ahora, ser discipulados tiene que ver también con reconocer una necesidad que viene dada por el Espíritu, que hay un llamado natural en nuestra vida al crecimiento, a la madurez, a expresar el fruto de una vida espiritual. Y esto tiene que ver con Cristo formándose en nuestro corazón, Cristo moldeando nuestra alma para que todo nuestro ser pueda dar el fruto que Dios espera de nosotros. Por eso es que cuando hablamos entre los creyentes, entre los cristianos, los verdaderos cristianos, no estamos hablando ni discutimos si usted y yo debemos crecer, debemos madurar o debemos fructificar. Porque eso es parte de nuestra naturaleza. Es parte de lo que Dios espera de usted. No es que usted fructifique por usted mismo, sino por la vida de Cristo que abunda usted y abunda en mí. Colosenses 2:19 en su parte B dice, hablando del cuerpo, hablando de la articulación y hablando de los ligamentos, dice, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Colosenses 2:19, la parte B. Entonces, si el Padre, por la vida de su Hijo, está nutriendo nuestra vida, ¿qué es lo que se espera de usted y qué es lo que se espera de mí? Se espera que demos fruto. Por lo tanto, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez. Por lo tanto, hoy vamos a abordar cómo el discipulado nos va a colaborar para este crecimiento, para ir madurando en el Señor de manera que podamos fructificar naturalmente. No estamos discutiendo si usted tiene la capacidad o no de fructificar. Estamos hablando que como usted y yo estamos insertos en Cristo y Él es quien nos nutre, debemos dar fruto. No es si usted puede. O sea, Dios espera que los hijos de Él den fruto. El fruto en este caso no está cuestionado, se tiene que dar de manera natural. Y para esto quiero tomar hoy día Juan 15. Vamos a hablar puntualmente desde el versículo 1 al versículo 8, pero usted puede leer desde el 1 al 17, en donde Jesús, en Juan 15, presenta una metáfora muy sencilla a sus discípulos, por medio de la cual Él está enseñando algunas demandas que hay referente al discipulado que tiene que ver con permanecer en Él y que es necesario que ellos tienen que hacer para satisfacer lo que el Padre va a demandar de ellos. Jesús primero describe en los versículos del 1 al 4 la relación que Él tiene con el Padre, pero en los versículos 5 al 8 describe esta relación que tiene con los discípulos. Y si recordamos un poco más atrás el capítulo 14, vemos que Jesús se presenta como el camino para entrar en una relación personal con el Padre, y este tema ya como casa lo hemos conocido porque se nos impartió acerca de los fundamentos del consuelo hallado en este capítulo. Por lo tanto, usted ya tiene igual fresca esa palabra en su vida. Entonces, en el capítulo 15 vemos el resultado de esta relación entre el Hijo con el Padre y la producción abundante de un fruto que satisface al Padre. Porque vamos a ver en los versículos que vamos a leer en donde no se está cuestionando el fruto, sino que vamos a ver cómo el fruto en los hijos de Dios, en los verdaderos cristianos, en aquellos que han nacido del Señor, Dios espera un fruto que es altamente productivo.
y que va incrementándose en la medida que dejamos que la palabra pueda ir podando nuestra vida, en la manera que permitamos que la palabra se incorpore en nosotros, sea revelada, y cuando oramos la palabra como un método de identificación, vamos dando cuenta que Dios nos está perfeccionando para que pasemos de dar fruto a más fruto. Y una vez que dimos más fruto, la palabra va a seguir produciendo en nosotros este mismo perfeccionamiento para que llevemos mucho fruto. Por lo tanto, hay una escalera que va avanzando en el Señor, en donde usted nunca dejará de ser fructífero en Cristo. ¿Por qué? Porque es Él quien está nutriendo su vida. Si Cristo nos está nutriendo, el fruto no es cuestionable. Entonces, al leer este pasaje, ¿qué vamos a notar? Vamos a notar que hay tres personajes destacados, que es Jesús, es el Padre y son los discípulos. Pero también vamos a ver que hay tres palabras que requieren una atención especial que tiene que ver con en, permanecer y fruto. Leemos entonces Juan 15, del 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, cuando leemos estos pasajes, y nos vemos enfrentados a una realidad espiritual que tiene que ver con que todos aquellos que han nacido del Señor crecerá, madurará y dará fruto. Y con el tiempo dará más fruto. Y con el tiempo dará mucho fruto. Por lo tanto, no estamos hablando si debemos dar o no debemos dar, si debemos crecer o no debemos crecer, porque esto es algo natural. Diga natural. La naturaleza de Cristo en usted hace que naturalmente nosotros podamos crecer y madurar en Él para dar el fruto que el Padre espera de nosotros. Por lo tanto, aquí podemos ver, y generalmente se ve gente que está en las congregaciones toda una vida sin crecer. Personas que asisten a una congregación y que nunca se desafían a nada, y vamos a ver la explicación a esto. Porque no es que una iglesia local los margine, sino que es la misma palabra quien recae en nosotros y que marca la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Hay una separación. Hay algo que es claramente visible, hay una diferencia radical en esto.
Por lo tanto, el fruto no se puede negar, y si esto no fuera así, si un árbol no da frutos, entonces debemos ver a qué raíz está conectado. El versículo 1 de Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Y esta es una de 7 afirmaciones contundentes en donde Jesús declara la deidad de Cristo y la hace en forma de declaraciones que se reconocen por esta frase. Yo soy. En el Evangelio de Juan encontramos, en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor nuevamente. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también nos encontramos con esta que acabamos de leer en donde él dice, yo soy la vid verdadera. Dice que él es la vid y el Padre es el labrador que cuida de los pámpanos para lograr que ellos produzcan fruto. Es Dios procurando en su Hijo Cristo que todos los que están unidos a Él puedan dar fruto. Por lo tanto, cuando vemos nuestra vida, vemos que hemos nacido de Él y que hemos sido insertados al cuerpo, a la iglesia de Cristo, y en esta analogía nos vemos insertados a la raíz que es Cristo, sabemos que hay una demanda en usted y una demanda en mí. El Padre está esperando que le demos fruto. El Padre se esmera en deshacerse de toda vegetación muerta para que las ramas vivas se nutran y puedan llevar fruto y se puedan distinguir bien. También encontramos una similitud en esto en la parábola de la cizaña, en Mateo 13, 24 al 30. Siempre habrá una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Cuando Jesús expone, ¿cierto?, al trigo con la cizaña, cuando dice que el labrador sembró el trigo, pero luego vinieron los de afuera y sembraron maleza, sembraron la cizaña, y cuando al darse cuenta que está creciendo el trigo junto con la cizaña, le dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dice, no. Porque pudiese ser que arranques el trigo. Deja simplemente que crezca hasta el tiempo de la siega. Visualmente muchos pudiesen confundirse entre la cizaña y el trigo. Pero hay algo que a ellos los caracteriza, que en el tiempo de maduración el trigo se inclina. ¿Sabe por qué? Porque está cargado de su fruto. La cizaña nunca da fruto. Por lo tanto, siempre va a haber una diferencia entre alguien que vive bajo el pacto con el Señor y los que no son del pacto. El versículo 2 se refiere a los pámpanos. En otras versiones se refiere a una rama, y rama se traduce del vocablo clema, que se deriva de un verbo que significa romper, y de allí da la idea de algo que sale de o parte de otra fuente. Los pámpanos son todos los que se declaran seguidores de Cristo. Pero dentro de esto tenemos a los que vienen por los panes y los peces,
pero también tenemos a los que realmente son los discípulos del Señor, los que quieren conocer al Maestro, los que quieren aprender al Maestro. Por lo tanto, hay una diferencia también allí. Y la palabra claramente nos está indicando. Los pámpanos fructíferos son los verdaderos hijos de Dios, que mediante la unión viva que tienen con Cristo, ellos se van nutriendo para madurar, para crecer y para fructificar. ¿Estamos viendo en nosotros fruto de Cristo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Están viendo otros en nosotros este fruto apetecible de Cristo? Pero fíjese, para las ramas que son improductivas, para los pámpanos que son improductivos, que estos son los que se arrepienten de seguir a Cristo después de ver el costo. Ellos nunca fueron parte de los verdaderos discípulos. Aquellos que no quisieron negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirle, cuando ellos vieron que el costo era demasiado alto y que no valía la pena quedarse por los panes y los peces, a esto el Señor dice que los saca, que los quita, porque estos se comprometen superficialmente, no tienen y no pueden tener responsabilidades porque nunca nacieron de Él, nunca fueron parte de Él. A ellos se les separará de la vid. Ahora, ¿es el hombre apartando a otros? No. Es Dios, por su palabra, marcando la diferencia y cercando a los que le pertenecen a Él. Eso es lo que ocurre en nuestra vida. Es la palabra separando, es la palabra cortando, es la palabra distinguiendo entre los que son y no son. Y esto también ocurre así en tu vida, con tu círculo. Tú te vas dando cuenta de quienes favorecen al crecimiento de Cristo y quienes no. Y los que no favorecen, hay un apartamiento de parte nuestra, ¿cierto? Porque procuramos crecer en el Señor. Es la palabra demarcando y limitando nuestra vida también. Los pámpanos de la vid son muchos, pero al unificarse en la raíz, no son sino una sola vid juntamente con Él. Es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Nos ha hecho parte de su cuerpo, parte de Él. Y de este modo, todos los cristianos verdaderos somos realmente los que hemos nacido de Él y fuimos injertados a Él. Puede ser que algunos disten entre sí en cuanto al lugar, tengan diferencias, pero todo aquel que se une a Cristo, uno es con Él. Encontramos aquí esta pequeña preposición de la palabra en, que se describe en el griego de la misma manera, que es en. Y el rol que juega acá en esta sección es sumamente importante porque aparece 17 veces mencionada. Y esta gramática sirve para establecer la relación entre dos o más objetos y en este caso connota una relación estrecha y vital. Es tan vital que no es al lado de, no es arriba de, no es ni debajo de, ni detrás de, ni delante de, ni alrededor de, sino que dice en mí. No es que yo camino con el Señor, sino que Él está en mí y yo estoy en Él. Jesús había enfatizado esta clase de relación, esta misma relación que había entre Él y el Padre. Juan 14, 10 y 11 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La relación que había entre el Espíritu Santo y los discípulos. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No estará fuera de ti, no estará al lado tuyo, no estará delante de ti, no estará detrás de ti, sino que estará en ti. La relación que había entre Jesús, el Padre y los discípulos, Juan 14, 20 al 23 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí usted puede después continuar hasta el 23 si usted quiere. Ahora, la unión y el énfasis en esta palabra es vital porque estamos hablando de llevar fruto. Y los que están en Cristo pueden llevar fruto, no así los que están al lado de. Toda rama que en mí, en Cristo es esto, que no está llevando a fruto, no se refiere a los judíos ni a los gentiles, sino a los seguidores de Jesús. Aquellos que no eran parte de este círculo que Jesús tenía, de que realmente querían conocerle a Él. El trato con la rama que lleva fruto es muy distinto. La que no lleva fruto es cortada, es quitada. Entonces el trato con esta rama es distinto porque las que llevan fruto dice que Él la limpia para que lleve más fruto. Aún la rama fructífera tiene que someterse a las tijeras del labrador. El labrador con cuidado y suma delicadeza va limpiando los brotes y los vástagos que tampoco cargan racimo y que restan savia de las ramas para que lleven más fruto. Entonces aquí encontramos un contraste en el propósito entre quitar, que es la eliminación. Mateo 3:10 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso fue en Mateo 3:10. Pero acá el maestro dice limpiar a los que están dando fruto. Y esto tiene que ver con producción, con producir. Entonces el propósito de la limpieza, el propósito de esta poda, tiene que ver con que podamos llevar más fruto. El labrador se propone aumentar la producción de cada vid en su viña, porque cada año sabe que los nutrientes que provienen de Cristo le otorgan la capacidad de producir cada vez más fruto de Él. Y esta es una gran diferencia. Porque tenemos un mundo que necesita ver a los verdaderos hijos de Dios dando fruto de Dios. El labrador trabaja con la expectativa de una cosecha abundante y toda su atención se dirige a ese fin. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por eso este término de fruto es importante y aparece 8 veces en estos versículos. Ahora, Jesús no está definiendo el significado del fruto, pero seguramente incluye estas
principalmente las cualidades internas y espirituales, las del carácter del cristiano, porque es el carácter del cristiano quien se va moldando al carácter de Cristo. Vamos a ver a qué se refiere más adelante este fruto que espera el Señor. Veamos algunos ejemplos de esto. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, aunque el arrepentimiento en sí mismo no es una obra, pero las obras tienen inevitablemente un fruto. Y usted también sabe que son evidentes las obras o los frutos de la carne. Romano nos habla mucho también de esto. Mateo 7, del 15 al 20, Mateo 7, del 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas o vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí podemos ver que ya sea, no importa el tipo de árbol de quien estemos hablando, o mejor dicho, no importa dónde esté la raíz de este árbol, siempre va a dar un fruto. La pregunta es: ¿qué fruto estamos dando? Si estamos dando fruto de Cristo o estamos dando fruto de las obras de la carne. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Entonces, el beneficio de ser siervo de Dios es la santificación, cuyo resultado final es la vida eterna. Gálatas 5:22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lea usted después Efesios 5:9 y Filipenses 1:1. Hay un fruto también que espera el Padre, que incluye también a los nuevos discípulos, a los nuevos hijos de Dios, que también se dice que son frutos del Evangelio. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 28, 19 y 20 y en Hechos 1:8. Mateo 28, 19, 20 y Hechos 1:8. Ahora, fijémonos un poco en la severidad con que el labrador poda la vid. Y él dice, la quita, el viñador sabe la necesidad de eliminar ciertas ramas, ciertos gajos que solo están chupando savia y nutrientes de la planta que no rinden fruto. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos esta práctica de ir podando. ¿Cuántos han podado acá? Pero saber podar. Ahí bajaron muchas manos. Yo veo muchas veces a Daniel cómo trata sus plantas y va cortando los árboles y todo. Me imagino que al principio era un poco a la tincá, pero el proceso de ir aprendiendo, leyendo, conversando con quienes saben, esto necesariamente va incorporando en su vida un entendimiento de lo que la planta pudiese requerir. Es distinto que llegue alguien y diga, esta rama me molesta, y la corte, que muchas veces hacemos eso nosotros, a saber podar.
la época donde se poda, cómo se poda, qué parte se debe cortar. Entonces son cosas que el común de nosotros no sabemos. Por lo tanto, usted también pudiese provocar un daño irreparable a la planta, cortando lugar en donde no corresponde. Ahora, déjeme llevarlo un poco al tema del discipulado. Cuando un discipulador no conoce la palabra, cuando un discipulador no tiene incorporada la palabra en su vida, ¿qué cree que está haciendo con el otro hermano? Es muy probable que le esté pegando cortes donde no requiera. Por eso la necesidad urgente que usted y yo necesitamos como hijos y discípulos de Cristo de conocer la palabra. De que la palabra se vaya incorporando a nosotros para que cada consejo, cada exhortación, cada corrección que podamos dar sea por la palabra. Porque aunque le duela a nuestro hermano, vamos a saber que el resultado de esa poda, que es por la palabra, es un fruto más excelente y más abundante. De eso se trata. Los gajos estériles limitan la producción de las ramas fructíferas. Observando a alguien esta operación desde afuera, no sabiendo el propósito del labrador, uno pensaría que está matando la planta. Es una operación radical y dolorosa para la planta, pero necesaria para poder lograr una mayor producción. Yo sin saber, a veces cuando el jardinero va y tiene que cortar la lavanda, veo que puros tronquitos. Yo digo, la perdimos. Pero después llega el tiempo y vemos cómo crece, cómo es abundante, y vemos que en realidad hay que saber. Necesitamos saber, necesitamos conocer, tener entendimiento. Por lo tanto, conocer la palabra para un discípulo es algo que es primordial y fundamental. Y como no es solo la palabra, sino que también debemos saber orar esta palabra para que vaya también descubriendo en nosotros mismos qué cosas el Señor necesita también ir podando para que podamos ir creciendo y llevando fruto abundante delante de Él. El versículo 3 de Juan 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto ya se nos habló, Daniel ya lo habló acerca del agente purificador que tiene la palabra en nosotros. Entonces los discípulos ya habían sido originalmente limpiados por la palabra en el momento de la conversión de ellos. Según Jesús le había hablado su palabra había tenido un efecto purificador en sus vidas. Y este versículo pudiese también referirse a esta justificación y a la santificación que produce la palabra. Cuando leemos por la palabra, significa que es por causa o por razón propia de la palabra. Y esta palabra se refiere a la palabra logos. Se refiere a la totalidad de las enseñanzas de Jesús. Es lo que yo os he hablado, que se traduce en el tiempo perfecto, que comunica la idea de algo que tiene vigencia permanente. Esa palabra tiene que ver con una vigencia permanente en nuestra vida. Por eso es que lo que el Señor habló desde el principio, desde el Génesis, aún tiene vigencia. El sol sigue alumbrando porque Dios le dio una orden y esa palabra aún está vigente. El mar sigue reproduciéndose porque la palabra de Dios le dijo que se reproduzca todo tipo de peces. Es la vigencia de la palabra quien produce todas las cosas. La palabra de Dios tiene
tres funciones en cuanto a nuestra limpieza moral. Como un espejo que nos va mostrando tal cual somos espiritualmente, según la perspectiva de Dios, nos muestra cómo corregir los defectos que van apareciéndose y nos exhorta a tomar las medidas necesarias cuanto antes. Entonces, los que habían oído esta palabra atentamente de Jesús habían permitido que esta palabra tuviera entrada en sus vidas y ellos habían sido purificados por esta palabra. La palabra es un instrumento de limpieza inicial y la salvación del creyente, según lo que dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta misma palabra nos purga, nos limpia, nos poda, y esto también lo pudo ver el salmista. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por lo tanto, Dios utiliza esta palabra como un cuchillo para podar, porque ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12. Por lo tanto, la palabra es el bisturí que quirúrgicamente va cortando de nosotros aquellas cosas que a Dios no le agradan y que Él sabe que están desgastando nuestra vida y que nos van a volver menos fructífero para Él. Por lo tanto, viene la palabra con esta intención. Usted sabe que en esta casa Daniel ha hablado mucho acerca de los sufrimientos y cuál es la implicancia de ella en nuestra vida, ¿cierto? Y cómo Dios obra a través de ellos para formar a Cristo en nosotros y los usa para prepararnos, para moldear a Cristo en nuestro corazón, para que la palabra pueda podarnos también en medio de este sufrimiento. El salmista también afirmó esta relación entre la aflicción y la obra de la palabra de Dios en su vida. El Salmo 119, en el versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y el Salmo 94:12 dice también, dichoso es aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien tú instruyes en tu ley. Por lo tanto, hay una relación también en este sufrimiento, porque el Señor por medio de ellos va perfeccionando y va formando a Cristo en nuestra vida. Y es en medio de las aflicciones también es que vemos nuestra necesidad, vemos nuestra dependencia del Señor y también vemos nuestros errores. Es el Señor mostrándonos como un espejo, ¿cierto? Primero, la condición que tenemos, pero también haciéndonos ver las perfecciones de Cristo. Y cuando por la palabra identificamos esto y podemos orar la palabra, entonces somos expuestos a estas perfecciones y vemos cuánto el Señor necesita depurar nuestra vida. Y ahí tenemos la oración como un método de identificación en nuestras vidas. Los versículos 4 y 5 de este capítulo 15 dicen, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra permanecer figura 11 veces en estos versículos. Y unido con la preposición en,
4 veces solo en el versículo 4. Y dijimos que recalcaba la relación íntima y vital que es perdurable, que existe entre las ramas y la vid. Y por analogía que debe existir entre los discípulos y Cristo. Esta relación mutua que tiene el pámpano con la raíz existe solo para poder dar fruto. No tiene otra razón de ser. Porque vimos que aquellas ramas que van apareciendo y que no tienen fruto, el Señor las va podando para permitir que aquellas que sí están dando fruto puedan tener mucho más energía, más nutriente, más fuerza para poder producir mucho más. Por lo tanto, lo que Dios espera de nosotros, que fuimos añadidos a su cuerpo, que fuimos añadidos a su iglesia, es que usted y yo demos mucho fruto. La palabra del Señor enfatiza 2 verdades importantes que tienen que ver con una conducta espiritual. La primera es que todos los creyentes verdaderos, los que han nacido de Él, para ellos, que son los que permanecen en Cristo y los que están en Él, ellos van a producir un fruto que su formación tiene que ver con lo espiritual, pero que no por ser espiritual tiene una manifestación natural. Usted sabe la clase de amor que Dios tuvo. Si ese amor solamente hubiese quedado en Él, usted y yo no tendríamos ejemplo de ese amor. Pero el fruto de ese amor fue en que el Padre dio a su Hijo. Por eso la palabra dice, de tal manera amó Dios, ¿cierto? Que dio a su Hijo. O sea, hay una manifestación de estos frutos que Dios tiene. Entonces no existe tal cosa como un cristiano infructuoso, no existe. Usted quítese de eso de la cabeza, no existe el que usted no dé fruto, porque si usted no está dando fruto, tiene que ver con que nunca estuvo unido a Cristo. Ahora, puede que no encuentre en su vida los frutos que se espera de Cristo, pero que sí encuentre en su vida frutos que se esperan de la carne. Porque esas obras también son manifiestas. Juan el Bautista reta también, así como desafía a su oyente a dar frutos dignos de arrepentimiento. Les advierte que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Cuando Jesús contrasta, ¿cierto?, a los maestros verdaderos con los falsos maestros, dijo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No se espera eso. Ahora, muchas veces nosotros confundimos, ¿cierto?, un buen gesto en lo natural de una persona que no conoce al Señor y decimos hoy, hasta decimos que dio un fruto del Espíritu. No es así. Lo bueno y lo malo pertenecen al mismo árbol. Solo lo excelente pertenece a Cristo. Y Él espera de nosotros excelencia. No por lo que usted es, sino por lo que Él lo ha hecho a usted, en Él. Por eso es que la expectativa y la demanda de Dios no tienen que ver con su y mi capacidad, sino con la vida de Cristo que está produciendo a Cristo mismo en mí. Esa es la expectativa de Dios. En que usted y yo día a día estamos haciendo morir las obras de la carne para que el fruto de Cristo sea manifiesto. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber una exposición a alguien que nos corte. ¿Duele? Sí.
Pero si estamos centrados en lo que nos van a cortar y lo que nos van a quitar y perdemos de vista el fruto, la calidad, la excelencia, amado, no vamos a querer nada. Por eso la palabra dice que las mujeres en el momento del parto, ¿cierto? El dolor, aunque sea mucho, cuando le entregan el bebé en sus brazos, dice que se olvida del sufrimiento, porque ve el fruto del sufrimiento en sus manos. Lo mismo vio y dijo el profeta Isaías acerca de Cristo, que él iba a ver el fruto de su aflicción. Él no se centró en su dolor, no se centró en lo que estaba padeciendo y en su angustia. Él estaba mirando el fruto que el Padre iba a recibir por causa de entregar su vida. Y dice que tal fruto lo iba a hacer sentirse que él estaba satisfecho, que él estaba de acuerdo, él estaba feliz con lo que pudo tener con ese padecimiento. La segunda dice que los creyentes no pueden dar frutos por sí mismos, porque él declaró tajantemente, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por eso es que cuando hablamos acerca del cuerpo y dijimos que no habían cuerpos ortopédicos, miembros ortopédicos, no hay ningún elemento ajeno, externo, que pueda mantenerse con vida fuera del cuerpo. Esto tiene que ver con exactamente lo mismo. Usted ni yo podemos pretender dar fruto fuera de Cristo. No tiene cabida eso. Oseas 14:8 dice: oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Él es el árbol de la vida. Él es quien fue puesto para que Adán pudiese comer de él. El hombre lo despreció. Pero nuevamente el Señor nos trajo a Él, nos insertó a Él. Si la palabra dice que Cristo es un árbol siempre verde, siempre nutritivo, y todos los que son injertados a Él, amado, Dios no espera otra cosa de usted y de mí que demos fruto, porque es Él nutriendo nuestra vida. ¿Puede haber en ocasiones que los creyentes pequen deliberadamente? Sí, puede haber. Cuando no sean fieles a la palabra, fieles a la vida de en Cristo. Pero, amado, si estás en Él, eres parte de Él mismo. Y a los que están en Él, Él no los quita, sino que viene la corrección, viene la exhortación, pero con el fin de que tú puedas producir más fruto de Cristo. Pero en cambio, los que no son parte de Él dice que los saca, son quemados, porque nunca fueron parte de Él. Las Escrituras definen el fruto en términos de calidad espiritual. Pablo recuerda a los Gálatas en Gálatas 5, 22 y 23, lo que dijimos delante, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos rasgos a la semejanza de Cristo son la marca de aquellos quienes fluye la vida de Cristo. El fruto del Espíritu es manifiesto en la vida de quienes a Cristo están siendo nutridos, o por Cristo están siendo nutridos. Veamos tipos de fruto. La alabanza ofrecida a Dios es un tipo de fruto. El escritor en la carta de los Hebreos exhorta a los lectores y dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, en Él,
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Isaías 57, 19 dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Oseas 14, 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahora, lo que decía Alberto hoy día cuando nos ministraba en la mañana, no tiene simplemente que ver con lo que sale de tu boca, sino que es una expresión, es nuestra vida ofrecida al Señor. O sea, es una coherencia completa. Por eso es que el Señor va quitando cosas de nosotros para que nuestra misma vida sea la expresión de lo que Él quiere. Entonces, cuando entendemos que usted no alaba a Dios ni exalta a Dios simplemente porque reconoce sus atributos, sino que es la vida completa aunque usted no abra su boca. Es una expresión de adoración, es una expresión de alabanza al Señor, porque estamos siendo obedientes a su palabra. Y cuando estamos siendo obedientes a su palabra y nuestros labios se abren para expresar la grandeza de Dios, Él toma todo lo que proviene de nosotros porque hay una coherencia entre lo que vivimos y lo que hablamos, entre lo que vivimos y lo que cantamos. La palabra dice también que el amor sacrificial para satisfacer las necesidades de los demás es un tipo de fruto. Y hace también referencia a la ofrenda monetaria que Pablo estaba recolectando para los creyentes necesitados en Jerusalén. Escribió a los romanos en Romanos 15, 28, dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. A los filipenses le dice en Filipenses 4, 17, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esto tiene que ver con aquellos que aman de tal manera al Señor y dijimos que su corazón está tan solícito en poder ayudar que se desprenden para poder dar a otro. Esto también es parte de un fruto. El apóstol Pablo ora pidiendo que los colosenses estuvieran llevando fruto en toda buena obra. Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también la Biblia dice que fruto es aquellos que son conversos al Evangelio. No el fruto artificial de creyentes superficiales, sino discípulos auténticos que permanecen en Él porque nacieron de Él. Lea después Juan 4:36 al 41. Aquí habla de los que fueron conversos al Evangelio. Todo sacrificio, ¿cierto? Que el sacrificio que hizo Jesús, él, según Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Con el mismo sentido de ganar a los conversos para Cristo, el apóstol Pablo en Romanos 1:13 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Este fruto tiene que ver con los conversos al Evangelio, a Cristo.
El apóstol Pablo saluda también al final de la carta de los Romanos 16:5, dice, Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, uno de los primeros convertidos para Cristo. Por lo tanto, también aquellos que son alcanzados por el Evangelio se presentan como un fruto para Dios. Por eso es que es necesario que quienes se encuentren en nosotros y son expuestos a la palabra, nuestras oraciones estén presentes en sus vidas para que el Señor resplandezca sobre ellos y los podamos presentar como un fruto delante de Dios, en el cual el Señor se pueda amanecer en sus vidas. El versículo 6 del capítulo 15 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y ya dijimos ya que solo los que están en Cristo tienen la capacidad de producir y dar frutos. Por eso, toda imitación de algo que no es genuino nunca será lo real. Pudiésemos tener aspectos en nuestra vida de piedad, pero lo genuino es lo que ha sido sellado por el Señor con su Espíritu. Aquellos que han nacido de Él, ellos son los genuinos. El versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay bendiciones que tiene esta promesa del Señor, pero tiene 3 condiciones. La primera, la oración que Jesús hace promete responder, es la que se hace en su nombre. Y esto es consecuente con Él y con su voluntad, porque Él quiere manifestar su gloria al responder lo que Él mismo predestinó. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Pero la segunda promesa tiene, o de estas condiciones, dice que solo para quienes permanecen en Jesucristo. Entonces, la primera es orar en su nombre, pero ¿quiénes oran en su nombre? Los que están en Él. Solo quienes están en Él, los que permanecen en Él, ¿cierto? Los que son de Él, es lo que Dios puede responder. Porque ellos pudieran orar conforme a la voluntad de Dios. Y la tercera condición es que las palabras de Cristo permanezcan en la persona que hace la petición. Y aquí las palabras traduce de forma plural, es el rema, se refiere a las palabras individuales de Cristo. Por lo tanto, la oración respondida solo se da para cuyas vidas están controladas por los mandamientos específicos de la palabra, del gobierno del Espíritu y del entendimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas, porque podemos estar en Él, pero no estamos orando conforme a su voluntad. Por eso es la importancia de poder estar los días miércoles, donde se nos expone al entendimiento de una oración que es gobernada por el Espíritu, con un entendimiento que proviene de Él, y no en base a las necesidades naturales o los padecimientos que estamos teniendo. Por eso nada de lo que estamos haciendo obedece simplemente al ocupar nuestra agenda, sino que todo cuanto podemos hacer tiene que ver con un entendimiento de Cristo para que la Escritura sea más clara, el orar sea más sencillo y no le tengamos miedo a esta exposición, a la corrección cuando oramos. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 66:18 dice, si en el corazón hubiese yo mirado a la iniquidad,
el Señor no me habría escuchado. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Advierten a quienes están controlados por los deseos egoístas y pecaminosos. A esto es lo que se refiere. A ellos no se les serán respondidas las oraciones. Porque no es orar conforme a lo que mi corazón desea, sino lo que el Señor espera que nosotros podamos orar. Por lo tanto, aquí vemos cómo la palabra y la oración, ambas juntas, como se ha recordado muchas veces en esta casa, están colaborando para que podamos tener un entendimiento real de lo que necesitamos orar. Porque al conocer y al ser expuesto por la palabra, cuando la palabra expone mi vida, viene la oración para tener una oración que el Señor me ayude a reconocer qué cosas de mí necesitan ser cortadas de raíz. Qué áreas de mi vida están debilitando para que en otras no pueda dar fruto. Y ahí viene esta palabra cortar. El Señor saca el bisturí, mira dónde tiene que hacer la cirugía y nosotros disponemos nuestra vida para que Él opere, ¿cierto? Y como estamos crucificados a nosotros mismos, no levantamos argumentos, sino que Dios puede perforar nuestra vida porque sabemos que aquel que hace la herida también tiene el poder para sanar. Esa es la diferencia. Si usted ve a alguien que no es de Cristo con un bisturí en su mano, aléjese de él. No busca sanarlo, sino que busca estorbar y matar su vida. El versículo 8 y final dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Las ramas verdaderas también tienen este privilegio de vivir glorificando a Dios con el fruto que ellas mismas están expresando al Señor. Cuando como hijos de Dios nosotros exhibimos la semejanza de Cristo ante el mundo, el Padre es glorificado. El mundo no necesita tu perfección, necesita ver las perfecciones de Cristo. Solo la vida de Cristo es el elemento necesario, llamativo para el mundo corrupto. Usted pudiese encontrar afuera gente con mucho dinero, con mucho económicamente bien, sin enfermedades, sin necesidades naturales. ¿Cómo usted le presenta el Evangelio? ¿Ven a Cristo y Él te va a solucionar tus problemas? ¿Qué problema le va a decir? Si estoy bien. Por eso es que lamentablemente muchas veces aprendimos este Evangelio frente a la necesidad. Y es lo que ofrecíamos. Ven a Cristo y el Señor va a solucionar tus problemas. Pero cuando nos encontramos con este tipo de gente que en lo natural tiene cosas resueltas, nunca supimos expresar la necesidad del hombre porque estaba muerto frente a Dios. Pero el Padre es glorificado cuando exhibimos la semejanza de Cristo. Al exhibir la perfección y la semejanza de Cristo, la gente se verá obligada a confesar que Él debe tener un Dios sumamente poderoso para transformar a estos pecadores tan perversos y corruptos, para llevarlos a la semejanza de Cristo, que era nuestra condición. Nadie veía nada bueno en nosotros, ni el Señor. Por eso salió a nuestro encuentro. A lo vil y despreciado Él vino. A lo muerto, a lo necio. Pero Él nos transformó. Por lo tanto, observemos cuál es la progresión en este capítulo. En el versículo 2 nos habla de fruto. Después nos dice más fruto. Y el versículo 8 termina diciendo
mucho fruto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el fruto del versículo 2 y el mucho fruto del versículo 8? En que el labrador nos podó. Fuimos expuestos a la gracia del Señor. Y Él nos vuelve cada vez más productivos en Él. Él vuelve que tu vida, que muchas veces nadie da un peso por ti, Él le da el valor no de lo que otros esperan, sino lo que Él espera, que es a Cristo reproduciéndose en ti y en mí. ¿Sabes qué es lo que produce esto en tu vida y en mi vida? El exponernos a ser discipulados. Porque mientras algunos ven que es una interrupción a mi vida privada, otros verán la riqueza de ser expuesto a hombres de Dios, a mujeres de Dios, que con el victorí de la palabra van a podar de nosotros aquellas cosas que están mal, para que Dios sea glorificado con el fruto de nuestra vida. Esto significa que cuando pertenecemos a Él, demostramos que somos sus discípulos. Otros verán que somos verdaderos hijos del Señor, que nos parecemos cada día más a Cristo, pero esto no es de manera gratuita, esto tiene un costo. Por eso es que los discípulos están dispuestos a pagar este precio, de renunciar a su vida, de negarse a sí mismo y de seguirle. El negarse a sí mismo tiene que ver con aquellas cosas que no queremos soltar y que la palabra necesita cortar de nosotros. Nuestras dependencias, nuestro tiempo, a quién le dedicamos más tiempo. Usted dirá, no, pero es que esto en realidad no afecta mucho. Es que Dios no está mirando cuánto le afecta hoy o no. Él está mirando la formación de Cristo en usted y eso es un estorbo. Dios no mira si le afecta mucho o poco. Dios dice, esto es un estorbo para la conformación de mi hijo en su vida. Y si es un estorbo, necesito sacarlo. Prefiero sacar ese quiste hoy a que se transforme en un tumor o un cáncer mañana. ¿Qué prefieres? ¿Exponerte hoy a su palabra que nos purifica cada día? ¿O esperar que nuestra vida, por causa de lo que no quisimos extirpar, se vaya apagando y se vaya secando? En la vida de un hijo de Dios ocurre exactamente lo mismo. En la medida que avanzamos, crecemos. En la medida que crecemos, maduramos. Y madurez trae consigo más fruto, que habla de la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Dan a conocer a Cristo y todo lo que hacemos por Él y a causa de Él. Yo le decía el otro día al pastor Misael, tenía mucho material acerca del discipulado, pero el Señor me permitió verlo de una manera distinta. Y prácticamente nada de lo que tenía quedó. Y eso es una demanda para nosotros, en cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos permitiendo que la palabra primero opere en nosotros para que a través de nosotros nuestros hermanos puedan ser mucho más fructíferos. No hay forma, no hay manera de endulzar un corte. No hay manera
que encuentre un doctor para decirle a alguien que tiene una enfermedad terminal que su vida se va a acabar. No hay nada que pueda consolar a esa persona. Pero los que estamos en Cristo, aquellos que ya entregamos nuestra vida cuando Él salió a nuestro encuentro, no tenemos nada más que nos pertenezca. Morimos a nosotros mismos. Por lo tanto, nuestra alma ya no es una excusa ni un argumento que se levante en contra de la palabra del Señor. Cuando Dios viene y dice, ¿sabes qué? Tengo que cortar esto de ti porque está impidiendo que Cristo sea formado. Señor, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y Él nos va a decir, pero no hay anestesia para esto. Estoy mirando el fruto de esa perforación por tu palabra en mi vida, que será una expresión más exacta de Cristo en nosotros, para manifestar y dar honra al Señor. En todo este proceso, crecimiento y madurez se vive de forma personal. Usted no crece y madura de forma colectiva, aunque está inserto en un cuerpo. Dios obra en usted, Dios obra en mí. El resultado de lo que Dios hace es corporativo. Es beneficioso para el cuerpo. Cristo como cabeza todo sustenta y nutre. Por lo tanto, para alcanzar madurez necesariamente requerimos, hermanos mayores, que nos provoquen en el Señor a un perfeccionamiento y a una incomodidad del alma para que el proceso de crecimiento y madurez sea de manera progresiva y natural. Los que han nacido del Señor y son nuevos hermanos en la fe, ustedes están dando fruto. Pero Dios espera mucho fruto. La diferencia entre dar fruto y mucho fruto es pasar por el quirófano del Maestro, por medio de su palabra, exponiéndonos a ella, exponiéndonos a hermanos en la fe que amen al Señor, que también han sido procesados y depurados por la palabra, capacitados para poder tomar este victorí que es la palabra y utilizarla y enviarla como Dios quiere que sea enviada, porque Él espera resultados de esa palabra. Un fruto no está maduro un día y al otro día no. Madura de forma progresiva hasta que alcanza su estado perfecto. Póngase en pie. Por eso es que el cuerpo, bien concertado, bien unido, se alimenta y se nutre de Cristo. Como no estamos siendo despegados de la raíz que es Cristo, el fruto nunca deja de recibir los nutrientes para seguir creciendo, para seguir formando lo mejor en nosotros, que es el fruto que el Padre espera de cada uno de nosotros. Lo que el Padre espera de usted y de mí es Cristo. Pero ese Cristo se da a conocer de diferentes maneras. Y ahí tenemos el fruto del Espíritu. Manifiéstelo usted de diferentes maneras. Son diferentes aspectos de la misma persona que nutre completamente todo nuestro ser. Recuerde que así como usted y yo estamos para provocar a madurez a otros,
otros también se esforzarán sobre nosotros para llevarnos también a madurez por medio de la palabra. Es la exposición a su palabra. El discipulado nos ayuda en todo esto, a que Cristo sea conocido, sea formado en nuestro corazón para llevar frutos que den gloria al Padre. Cada exhortación, cada corrección, cada disciplina es la poda que el Padre va realizando en nuestra vida a fin de que de manera exponencial demos fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Cuántos están disponibles y dispuestos para que Cristo sea formado en usted por medio de un hermano mayor? Yo lo necesito. Yo lo necesito en mi vida. Hay veces que la palabra sola va a operar en tu vida, pero hay otras veces que será por medio de un hermano. Hay veces que será por medio de quien te está discipulando y hay veces que será por un hermano que está al lado tuyo, con una oración, con una exhortación, con una corrección. Solo identifica que es el Señor obrando en tu vida para formar a Cristo. Solo los hijos de Dios tienen esta capacidad, porque la palabra habita en ellos en Cristo, su Espíritu opera en nosotros y solo en Él es que podemos producir lo que Él espera de nosotros. Por eso no le tenga miedo exponerse a un hermano. No le tenga miedo a abrir el corazón para decir qué cosas le cuestan. Otras veces el Señor revelará, pero otras veces Dios necesita nuestra confesión también. El reconocer nuestras miserias. Cuando la palabra descubre nuestra vida, que podamos pedir el socorro y el auxilio a nuestros hermanos para que por la palabra seamos podados, por la palabra seamos limpiados y nuestra vida dé gloria al Señor al tener a un Cristo más depurado en nuestra vida. Amado, no hay otra finalidad. Yo no quiero otro propósito tuyo en mi vida más que tú puedas formar a Cristo en mí. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás, si bien es necesario, no es primario. Si está el deseo de querer formar a Cristo entre nosotros, es lo que va a primar en nuestra vida. Y cada intervención que tengamos, tanto de tu vida con mi vida y de la nuestra con la de ustedes, será para que Cristo sea expresado de una manera más exacta. Y cada uno de nosotros podamos ver la necesidad que tenemos de poder sustentarnos también en Cristo, de poder colaborarnos en Cristo, de poder ver la gracia de Dios en el otro en Cristo, y no de mirarnos según la carne. Por eso damos gracias al Señor por exponernos a su palabra, porque sabemos que desde que el Señor ha despertado también este celo en nuestros hermanos que nos ayudan a amar la palabra, eso ha hecho tanto bien a nuestra vida. Ahora también nos demandó mucho y esto va a continuar así, porque Dios espera de ti y de mí que demos mucho más fruto. Lo que el Señor cortó ayer para que diésemos más fruto hoy día, no es lo que va a cortar mañana para que demos más fruto y mucho más fruto. Lamentablemente en el transitar el hombre necesita ir renunciando cada día a esas cosas que muchas veces se nos van pegando y aquellas cosas que la palabra va descubriendo en nuestra alma que aún no sabíamos que estaban tan vivas y que levantaban aún argumento en contra del Señor. Por eso bendita palabra que su luz expone todas nuestras oscuridades, todas nuestras miserias y toda nuestra ignorancia
Y por eso es que rogamos, Señor, que tu palabra siga exponiendo nuestra vida a la luz del Evangelio de Cristo, para que todo nuestro corazón, toda nuestra alma sea conformada a la imagen de Cristo. Y en esa imagen tú tengas contentamiento de nosotros. Que todo cuanto podamos exponer en esta vida sea a un Cristo glorificado. Sea exponer al Dios amoroso que es tan grande que pudo cambiar al hombre más pervertido y corrupto en alguien que es objeto de honra para ti.